Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos. Este en específico es el último video relacionado con los instrumentos básicos de vuelo. Instrumentos de vuelo como tal tenemos muchos, como especificamos en un principio en la introducción, tenemos los instrumentos ligados directamente al comportamiento de la aeronave, a la actitud de la aeronave y aquellos ligados con el funcionamiento de sus sistemas. Así que como tal, instrumentos básicos, este es el último. Bien, ¿y de qué trata pues el video del día de hoy? De nada más ni de nada menos que del coordinador, indicador de virajes y ladeos. Y este es un instrumento importante para nosotros tratar de realizar una operación lo más prolija posible, es decir, uniforme posible y de forma coordinada. ¿Ok? En este caso vamos a ver todo lo relacionado y todo lo que tiene que ver detrás de este indicador. Sin embargo, es importante entender que para esto es necesario que veamos todo lo relacionado con los instrumentos giroscópicos, el giróscopo en general y todos aquellos principios de aerodinámica, estabilidad y control, controles de vuelo y demás, ¿ok? Porque en este caso vamos a explicar precisamente a profundidad lo que pasa detrás del actuar de la aeronave, ya que este instrumento en general está directamente relacionado precisamente con estas actitudes y comportamientos de la aeronave. ¿Ok? Tenemos el indicador coordinador de virajes y ladeos. Principalmente en la aviación moderna se hace uso del coordinador de virajes y ladeos antes que el del indicador. ¿Por qué? Simple y sencillamente por lo que sucede detrás de la actuación de la aeronave. Este, como su nombre lo indica, permite indicar un tipo de coordinación en específico durante un viraje o un ladeo. Recordemos familia que cuando hablábamos de las rotaciones de la aeronave a través de sus ejes, decíamos precisamente que estas tienen tres tipos de movimientos principales de rotación a través de sus ejes. Cuando la aeronave es capaz de aletear sus alas, es decir, bajar una y subir la otra y viceversa, este movimiento se realiza rotando a través de su eje longitudinal. Este movimiento es conocido como el ladeo o banqueo. De aquí viene el nombre. Ahora, tenemos el segundo movimiento a través de su eje lateral, el cabeceo, es decir, subir el morro o bajarlo y de forma opuesta subir o bajar el empenaje, es decir, el empenaje sube, la nariz baja y viceversa, esto a través de su eje lateral. Y finalmente tenemos el eje vertical que permite mover también la nariz de la aeronave y su empenaje. Sin embargo, ahora en lugar de ser un movimiento vertical es un movimiento lateral, es decir, la nariz se mueve hacia la izquierda, el empenaje hacia la derecha y viceversa. Este movimiento es conocido como la guiñada, ¿ok? Y este se consigue a través del timón de dirección, el cabeceo a través de los elevadores y el alabeo a través de los alerones. ¿Por qué es importante conocer esto? Decimos familia que nosotros cuando nos encontramos en una actitud de vuelo de viraje, precisamente la aeronave se encuentra girando o virando hacia un costado. No es lo mismo decir que la aeronave se encuentra con un ángulo de banqueo, ¿sí? O un ángulo de ladeo que girando. Girando es el movimiento, el viraje, ¿sí? Es el movimiento de la aeronave resultante del alabeo de la misma. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar a ver esto con mayor detenimiento. Decíamos durante el análisis de los controles de vuelo, la estabilidad y control, que teníamos una estabilidad longitudinal y también una estabilidad lateral.
Y aquí viene precisamente el tema de la estabilidad lateral, directamente relacionada con el timón de dirección y los alerones, es decir, una coordinación de los mismos durante el viraje. Aquí es de donde parte el nombre de este instrumento. ¿Pero por qué? Vamos a ver qué sucede detrás. Cuando una aeronave se encuentra virando, girando, ¿sí?, mantiene una determinada inclinación. Permítanme un momento. Mantiene una determinada inclinación. Decíamos, vamos a poner un poquito más del ángulo de ladeo. Bien, ahí. Decíamos, familia, que una aeronave cuando se encuentra virando tiene un peso mayor que cuando se encuentra en vuelo recto y nivelado. Cuando se encuentra en vuelo recto y nivelado, la fuerza aerodinámica, por lo tanto la sustentación, contrarresta el peso, por lo tanto se encuentran equilibrados. Sin embargo, cuando la aeronave se encuentra en una actitud de viraje, la fuerza aerodinámica, al ser perpendicular a los perfiles alares, ¿sí?, se encuentra contrarrestando el peso en menor medida, porque ya no es completamente perpendicular, como sí lo es el peso en relación a la superficie del planeta. A ver. Ahí está. Bien. Entonces, debido a esto, familia, la aeronave tiene una actitud, ¿sí?, de encontrarse girando hacia la izquierda o la derecha, dependiendo hacia dónde se encuentra la nariz de la aeronave, pero a fin de cuentas, esta va a comenzar a descender. Porque ahora el peso ya no está completamente contrarrestado, ¿sí?, por la sustentación. ¿Qué va a pasar? La aeronave, dependiendo de la inclinación de sus planos y por lo tanto de la inclinación del ladeo, ¿sí?, va a descender con mayor o con menor intensidad. Esto lo vimos en factores de carga, así que los invito directamente a que vayan a ver esos videos. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que aplicar una fuerza que sea capaz de contrarrestar el peso para que la aeronave se mantenga en el mismo nivel, ¿sí?, y que no descienda. ¿Esto cómo se consigue? Esto se consigue a través del uso de los elevadores, los cuales precisamente hacen que la aeronave suba un poco la nariz. Al incrementar el ángulo de ataque, incrementa la sustentación, pero esto no será lo único, ya que precisamente este ángulo de ataque incrementado puede hacer que la aeronave incremente también la resistencia y también por consiguiente comience a desacelerar. Por lo tanto, para mantener a la aeronave en vuelo, se deberá hacer uso de una relación de encabritamiento, es decir, de cabeceo, ¿sí?, con la potencia. Una relación entre ambos para mantener a la aeronave en vuelo. Sin embargo, aquí, además de eso, estará pasando un componente adicional. Vamos a poner 3 ejemplos exactamente iguales, ¿sí? Bien.
Tenemos tres ejemplos distintos. Tenemos punto A, punto B. Tenemos punto A, punto B. Y tenemos punto A y punto B. ¿Ok? Tenemos exactamente los mismos ejemplos y vamos a ver precisamente cómo estos, aunque sean ejemplos similares, el comportamiento de la aeronave puede resultar distinto. Bien, en primera instancia nosotros tenemos este ejemplo en el cual la aeronave, como siempre recordemos, se dirige en el sentido de la mayor fuerza. Si en este caso la mayor fuerza es una fuerza hacia adelante y la componente es una fuerza menor aplicada hacia el costado, en este caso derecho, la actitud final de la aeronave, el movimiento final de la aeronave será este. ¿Sí? El punto se habrá quedado por el interior de la curva. ¿Qué pasa si es lo opuesto? Se aplica una fuerza mayor de costado que la fuerza de trayectoria inicial. En este caso, el punto puede quedarse por afuera de la trayectoria y movimiento por ende final de la aeronave. Pero ¿qué pasa si ambas fuerzas se encuentran en equilibrio? La aeronave va a moverse del punto A al punto B de la forma más exitosa posible, es decir, de la forma más coordinada. ¿Por qué? Porque la fuerza de tracción hacia adelante está también relacionado, tiene la misma intensidad o relación con la fuerza lateral. Pero ¿eso qué tiene que ver? Familia, cuando una aeronave se encuentra realizando un viraje, no solamente va a pasar este tema del descenso, sino que también la aeronave, solamente con ladear, está rotando sobre su eje, ¿sí? Longitudinal, pero no está teniendo una actitud de viraje. ¿Por qué? Porque este es un complemento, como decimos, de una fuerza en parte lateral y una fuerza hacia adelante. Cuando nosotros hacemos que la aeronave realice un ladeo, lo único que está pasando de fondo es que los planos se inclinan. Sí, parte de la fuerza que se dirige, la fuerza aerodinámica que se dirige hacia adelante, se está también dirigiendo hacia un costado. En el caso de estos ejemplos, hacia un costado derecho, pero esto no será completamente de esta forma. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí, en parte se está dirigiendo esa fuerza hacia un costado, ¿sí? No será completamente necesaria como para hacer que la aeronave tenga un cambio de actitud significativo. Por lo tanto, se debe de complementar esta fuerza lateral. ¿Cómo complementamos la fuerza lateral de la aeronave? Recordemos que decíamos que la aeronave, para moverse hacia sus costados, se movía y rotaba sobre su eje vertical, haciendo uso ¿de qué? De la guiñada. ¿Cómo? A través del timón de dirección. El timón de dirección va a ser precisamente el cual provoque una fuerza lateral, ¿sí? De modo que complementará la fuerza que necesita la aeronave para llegar del punto A al punto B o contrarrestará la fuerza excesiva que la aeronave no necesita para llegar del punto A al punto B. Entonces, en este caso, la coordinación entre la inclinación provocada por los alerones y la intensidad del desplazamiento lateral provocado por el timón de dirección será la clave para que la aeronave realice un viraje de forma exitosa.
¿ok? Entonces, ¿cómo se va a dar esto y cómo yo voy a saber cuánta intensidad, cantidad, fuerza tiene que aplicarse a través del timón de dirección para que la aeronave tenga este comportamiento? Simple y sencillamente haciendo uso de una de las dos partes en la cual se divide el sistema y el instrumento como tal del coordinador de virajes y ladeo. Ya vamos a ver por qué lo llamamos sistema, porque existe una relación entre una parte y la otra, ¿ok? Vamos con una de estas partes y es que precisamente la que me da esta indicación de hacia dónde, ¿sí? Y cuánta presión tengo que aplicar, por lo tanto fuerza, para que la aeronave tenga esta actitud de vuelo coordinado. En este caso, familia, vamos nosotros a tener en la parte inferior del instrumento un tubo curvilíneo, ¿sí? El cual va a estar relleno en su interior por queroseno. Y a su vez, este va a estar integrado en este tubo una esfera, ¿sí? La cual, debido a la viscosidad del queroseno, que es muy baja, va a permitir que esta bolita se despliegue libremente a través de este tubo. Esta bolita no es nada más que eso, una bolita que se desplaza a través de un tubo curvilíneo. ¿Pero debido a qué? Debido a las fuerzas que graficamos acá. Recordemos que en este caso los objetos se mueven en el sentido de la mayor fuerza. Por lo tanto, durante un viraje, solamente un viraje, sin hablar del tema de los elevadores, pues para mantener a la aeronave en cierta altitud de forma permanente, ¿sí? Vemos que la fuerza que se aplica es hacia un costado. Entonces, hacia ese costado se dirigirá la bolita, ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda. Ahora, nosotros, ¿por qué necesitamos saber esto? Precisamente, ¿por qué? Porque como decíamos, el alabeo no es la única componente que se necesita para realizar un viraje, sino también esta fuerza complementaria aplicada a través del timón de dirección. Entonces, al desplazarse la bolita, ya sea a la izquierda o la derecha, me indica que hay una componente mayor de fuerza aplicada hacia los costados y que ésta no se encuentra en equilibrio. Si la bolita está lo más centrada posible, quiere decir que estas fuerzas están coordinadas. Si es que no, significa que se encuentran descoordinadas por consecuencia. Mientras más alejada se encuentre, significa que tendré que aplicar una mayor presión. ¿De qué forma? Aplicando, pues en este caso el procedimiento pisar la bola. ¿Qué quiere decir? Voy a aplicar presión en el pedal, ya sea izquierdo o derecho, dependiendo hacia dónde se mueva la bolita. Si la bolita se mueve hacia la derecha, presiono el pedal derecho hasta que ésta vuelva a la posición central y la mantengo mientras se encuentre precisamente en viraje. Y en cambio, en el sentido opuesto para el lado izquierdo. Igualmente, si se mueve hacia la izquierda, voy a aplicar la presión que yo necesite para que ésta se mantenga en equilibrio. No toda la presión, porque aquí va a depender precisamente de la fuerza que se esté aplicando durante el viraje. Y eso va a permitir que la aeronave tenga este movimiento. ¿Ok? Bien. Durante este mismo viraje, a pesar de que yo esté presionando, la bolita también puede moverse debido a la influencia del factor meteorológico y de las fuerzas propias de la aeronave. Por lo tanto, tendré que aplicar mayor o menor presión sobre ese pedal o incluso llegar a cambiar de pedal dependiendo de cuál sea el objetivo, ¿ok? Y dependiendo de cuál sea la situación de la aeronave. Por lo tanto, esto es meramente un uso en práctica como tal, pero podemos darnos cuenta de dónde viene este principio. Habiendo analizado esto, debemos de mencionar precisamente que
al moverse en el sentido de la mayor fuerza aplicada, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo curioso, que en el caso de aeronaves multimotores, si llega a fallar uno de los motores, voy a dibujar aquí una aeronave, ¿ok? Bien, aquí he representado una aeronave, ¿ok? Tenemos, como decíamos, multimotores. Entonces, suponiendo que aquí está el primer motor, aquí está la hélice, aquí está el segundo motor, ¿sí? Y aquí está la hélice. Si una de estas llegase a fallar y por consiguiente a quedar inoperativa, el un ala, debido a la presencia del motor operativo, estaría aplicando una mayor fuerza que esta de acá. Por consiguiente, esto va a darme una indicación de hacia dónde se mueve la bolita. ¿Ok? Entonces, si decimos que es la corrección que se tiene que aplicar, en este caso se va a mover en el sentido de la mayor fuerza. ¿Qué fuerza? En este caso, hacia la izquierda. ¿Ok? Tendríamos la bolita más o menos en este sentido. Si se mueve hacia la izquierda, ¿qué tendré que hacer yo? Aplicar la corrección aquí en el timón de dirección. Si yo corrijo, esto va a hacer que la aeronave se mantenga, ¿sí?, nivelada. Sin embargo, lo que yo nunca tendré que hacer es pisar hacia el lado contrario, hacia el lado hacia donde se encuentra el motor dañado o inoperativo. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza va a hacer que la aeronave termine de girar. Si nos encontramos a una altitud crucero con una velocidad crucero, esto puede hacer que la aeronave reciba severos daños estructurales. Además, incluso si nos encontramos a velocidades bajas o incluso en fases como aproximación, etcétera, etcétera, esto me puede a mí hacer que la aeronave se enrosque y termine teniendo una actitud y comportamiento de rotación hasta que finalmente llegue hacia el piso. Y es lo que no se busca y lo que no se quiere. Entonces, aquí también se realiza un procedimiento conocido como motor muerto, pierna muerta. Es decir, jamás pisar el pedal de lado hacia donde se encuentra dañado el o los motores. Bien, entendiendo cómo funciona esto, familia, podemos pasar directamente al instrumento giroscópico. El instrumento giroscópico, ¿sí?, va a ser un giróscopo precisamente que se va a encontrar en el interior del instrumento. ¿De qué forma? De la siguiente forma. Mi giróscopo va a estar, al igual que el giro direccional, orientado de forma vertical, rotando sobre su eje horizontal. Bien, en este caso, este giróscopo, a diferencia del giróscopo del giro direccional y además del horizonte artificial o indicador de actitud, va a ser un giróscopo que se va a encontrar limitado en uno de sus ejes. ¿Ok? En este caso, al encontrarse limitado en uno de sus ejes, si se le aplica una determinada fuerza proveniente de las fuerzas del viraje, este mismo tendrá una actitud de cambiar, de variar su sentido de giro, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. De modo que este, al encontrarse fijo a un mecanismo que utiliza el giróscopo como referencia, me va a indicar, me va a permitir conocer si la aeronave se encuentra orientada
ladeada hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, ¿esto cómo se va a dar? De la siguiente forma. En el interior del instrumento se va a encontrar aquí, ¿sí? Fijo, sujeto, el giróscopo. Sin embargo, este a su vez va a encontrarse limitado de forma lateral, ¿sí? A los costados, por unas cimbras, ¿sí? Como se lo conoce aquí en Ecuador, resortes en otros países para que me puedan entender, los cuales la aeronave al moverse, al tener este movimiento de aladeo y verse restringida, la fuerza aplicada, ¿sí? En este caso, de aquí en los costados, al rotar el giróscopo va a dirigirse hacia este costado, superior e inferior. Dependiendo del lugar, ¿sí? Es decir, del lado al cual se encuentre la aeronave y del lugar hacia donde se vaya a realizar el viraje, este mismo puede girar o virar o cambiar su orientación hacia la izquierda o hacia la derecha. Obviamente, si gira hacia la derecha, tendrá un cambio de orientación hacia la derecha, y si gira hacia la izquierda, pues hacia la izquierda. Como decíamos, este se encuentra fijo, sujeto a una plumilla que se ve de la siguiente forma. Aquí se va a encontrar el eje. La plumilla se va a encontrar de la siguiente forma. Bien, aquí vemos primeramente distintos tipos de intensidad debido a la cantidad de viraje que produce una fuerza diferente en la orientación como tal y el desplazamiento del giróscopo. Entonces, en este caso, familia, aquí nos vamos a dar cuenta que hacemos uso de unos indicadores. Precisamente este es el indicador de virajes y ladeos. Sin embargo, este de aquí, como su nombre lo indica, va a indicar, si valga la redundancia, hacia dónde se está realizando el viraje. ¿Ok? Este va a tener unos indicadores en la parte superior, ¿sí? Rectangulares, y en los costados, en algunos casos, como es conocido en España, una caseta de perro, los cuales van precisamente a indicar, ¿sí?, la intensidad, la cantidad de viraje que se está aplicando, ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, o en caso de que sea ninguno, pues se encuentre recto. Ahora, tenemos nosotros algunos incluso que tienen una posición media, aquí, una indicación media, para precisamente indicar la intensidad del viraje. Si solamente se encuentran estos dos, quiere decir que es un indicador, ¿ok? Bien. Lo más común en estos casos, hablando ya del coordinador, ¿sí?, es encontrarnos, sí, con el punto en el cual se tiene esa conexión con el giróscopo, y sobre este punto ubicado en la mitad, una aeronave. Bien. Ahora, esta será una vista posterior, es decir, desde la cola hacia enfrente de la aeronave. La aeronave, cuando se encuentra precisamente nivelada, acá en los costados, tendrá unos señalizadores que indicarán que las alas se encuentran niveladas, ¿ok?
180 grados entre cada marcador. Ahora, también tendrá unos marcadores ubicados de forma inclinada en la parte inferior de cada uno de estos planos. Si decimos que la aeronave alabea y rota sobre su eje, quiere decir que una ala bajará mientras la otra ala subirá. Por lo tanto, cuando se encuentre realizando un viraje hacia la izquierda, ¿sí?, el ala que descenderá será la izquierda. Si se encuentra girando hacia la derecha, el ala que descenderá será la derecha. ¿Ok? Pero en estos casos, ¿qué significan estos marcadores que nosotros veíamos también en el indicador de virajes y ladeo? Estos, ¿sí?, me van a dar a mí una indicación de inclinación del ladeo de aproximadamente 3 grados. Si yo realizo un viraje haciendo que estos justo coincidan con estos marcadores, porque estos mismos serán el desplazamiento máximo de este instrumento en específico, y si yo los mantengo justo aquí, ni más ni menos, 3 grados, lo que yo voy a buscar aquí es realizar un viraje. Y este viraje se va a dar en un aproximado de 2 minutos. Teniendo en cuenta que es una inclinación, ¿sí?, estándar de 3 grados por segundo. ¿Ok? Si son 3 grados por segundo, ¿sí?, en 60 segundos, ¿cuántos grados tendré? 3 por 6, 18. 180 grados en 1 minuto. Por lo tanto, en 2 minutos, 360 grados y por consiguiente, una vuelta entera. ¿Ok? Es esto importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque como tal, indicador con esta carátula y asimismo con el sistema de balón o de esfera que tiene en la parte inferior y su desplazamiento permitirán al piloto tener una conciencia de hacia dónde se dirige su aeronave y además también de las fuerzas que se ven involucradas durante el viraje. Y es de esta forma, familia, como finalizamos con los instrumentos básicos de vuelo. Es importante mencionar que, como se dan cuenta durante todos estos videos, existe una relación, no solo entre la materia que estamos viendo ahora, sino también lo que vimos antes. Y además, entre los mismos instrumentos que analizamos dentro de toda esta materia, cómo se relacionan unos con otros. Tanto el tema de la velocidad para mantener una determinada actitud de vuelo, ya sea altitud, ya sea viraje durante el viraje, ¿sí? Y en este caso también saber el comportamiento de la aeronave a través de estos mismos. Si la aeronave se encuentra virando hacia un costado, sabemos qué tipo de actitud vamos a tener en el horizonte artificial. Asimismo, el rumbo mientras la aeronave se encuentra girando. Ascenso y descenso a través del bariómetro, igualmente indicador de actitud. Y el anemómetro o velocímetro, pues para todo el tema de velocidades. Entonces nos damos cuenta, familia, cómo todos estos se relacionan entre sí. Entender esto le permite al piloto determinar la actitud y el comportamiento de la aeronave durante el vuelo. Por lo pronto, familia, hemos llegado al final de este video. De todo corazón, espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si ha sido así, familia, por favor, háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Denle like y compártanlo. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Para ustedes, familia. Y sin más, me despido. Eso es Avexim y nos vemos en el próximo video.